Muy buenas noches a todos, colegas. Les voy a pedir que por favor me digan cómo se está escuchando, cómo se ve la pantalla. Jennifer, tal vez. Licenciado, buenas noches, ¿cómo está? Licenciado, pues, todo bien, yo lo escucho bien y lo veo muy bien. Muy bien, buenas noches, José. Gracias. De nada, doctor. Bien, perfecto. Entonces, yo creo que todo está en orden, ¿verdad? Y vamos a retomar lo que estábamos viendo el día de ayer, porque tenemos... Listo. ¿Cómo está Esther? ¿La vemos bien? Buenas noches, doctor. Sí, muy bien, gracias. Espero que usted también esté bien. Sí, sí, con un poco de frío, con esta lluvia, pero bueno, ya no es tanto como en invierno. Sí, dice. Bien, el día de ayer entonces habíamos visto hasta acá y yo quisiera saber si ustedes tienen alguna consulta, algún comentario, algo que quisieran aditamentar a lo que ya dijimos, serían los bienvenidos. Les recuerdo un poquito lo que vimos el día de ayer, fue la historia de la RSE, ¿no? En una primera instancia a nivel mundial, ¿no? Y luego habíamos entrado, no todavía, no habíamos entrado, sino que habíamos empezado a ver lo que era el MEDEF, esta institución francesa, que agrupaba a todos los empresarios, ¿no? No tanto a las empresas, sino directamente a los empresarios. Luego vimos que en el Brasil también había algo similar, algo equivalente, que no eran las cámaras de industria y comercio ni las CADEPIAS, no es otra instancia diferente, ¿no? Que se ocupa de ver, sobre todo, velar la opinión, tratar de conocer la opinión que tiene la sociedad con respecto a una empresa, cómo la definen ellos, decíamos. México también estuvo muy activo en este tema, les comentaba, por medio de su Centro Mexicano para la Filantropía, que a un inicio era eso lo que dice, de beneficencia, de apoyo, de caridad, si se puede decir, pero posteriormente ya pasaron a discutir otros aspectos más concretos de lo que es una responsabilidad social. También les había comentado de que a nivel mundial se ha dado, pero sobre todo Latinoamérica, les puse unos ejemplos en las páginas web para que puedan consultar, ¿no? En Argentina, en Chile, Perú, Guatemala y El Salvador. Entonces no son los únicos, pero son las los trabajos que he visto con mayor avance en lo que vamos a ver a continuación. También les había hablado de que en realidad es difícil decir cómo están las empresas, si son o no son, si se han adherido a lo que es la responsabilidad social o no, sino más bien, como nos decía Correa Jaramillo, se trata de una evolución que parte de esta fase inicial, va por la fase primaria, secundaria, hasta llegar a una fase tercera en la que simplemente hace pocos años nomás, ¿no? No más de 50 años, entre el 1960 y 1969,
ya se empieza a buscar de manera mucho más seria, les decía, el tema de la responsabilidad social. Y fueron justamente los de las empresas que menos pensábamos que se podían haber interesado en este tema, como les decía, la IBM con Thierry Watson y Chase Manhattan Bank, un banco que pertenece a uno de los herederos de los millonarios más grandes que han habido en el mundo, de los Rockefeller, ¿no? Ellos acuñan por primera vez, dicen, esto se va a llamar responsabilidad social empresarial. Entonces se les debe a ellos. Luego, el mismo autor, es decir, Jaramillo, comentaba que en el 2000 hubo una reflexión tan esclarecedora de la evolución de la historia y se las había leído este concepto que está entre comillas, por lo tanto no tenemos ningún derecho de modificarlo, ¿no? Y decía así, les recordaré un poco, hemos pasado de una filantropía tradicional en la que se hacía un cheque para quien vendía. Vamos a hacer algo más interesante. Esther, ¿podría leer, por favor? Usted tiene buena voz. Claro que sí, dicen, ¿desde dónde leo? Desde las comillas, hemos... ya. Ya, está bien, doctor. Hemos pasado de una filantropía tradicional en la que se hacía un cheque para quien venía a pedir, a una relación en la cual las empresas y las organizaciones no gubernamentales empiezan a pensar en cómo pueden interactuar para generar un valor agregado y un impacto social en el país o la comunidad. Las empresas tienen que evolucionar en el concepto de responsabilidad social empresarial y migrar hacia nuevos tipos de relaciones que van mucho más allá de la pura filantropía y que más bien se centran en interacciones y alianzas entre diferentes sectores de la sociedad. Muchas gracias, Esther. Correcto. Entonces, se dan cuenta ustedes, ese transitar es algo fundamental. Y el entender que ha habido esa transición es tan importante como tener conciencia de que existe esto, ¿no? Porque, caso contrario, vamos a seguir cometiendo algunos errores que se cometieron anteriormente y no vamos a ir avanzando, ¿no? No vamos a avanzar en nada. Por lo tanto, es muy importante saber eso. Y Caravello también en el 2004 dice, siempre citado por Jaramillo, le apasiona el tema de la responsabilidad social, tiene un libro muy lindo que se los puedo poner en la plataforma. Entonces aclara y dice lo siguiente: lo que estuvo funcionando con relación a la acción de proyección social no fue nada más que la caridad del empresario, ¿no? Pero no fue una acción de la empresa tomando conciencia de que puede ocasionar algunos cambios, algunas variaciones, efectos negativos, ¿no? Sino simplemente, pues soy bueno y doy plata, ¿no? Pero bien, hemos visto entonces una pequeña reseña histórica y yo les voy a pedir que vayan pensando ya cómo van a ir construyendo su mapa mental, ¿no? Ese es el primer trabajo, la primera tarea que tienen que hacer y subirla. Ya vamos a fijar la fecha. Entonces vayan pensando que lo primero que van a poner va a ser este tema sobre la RSE en el mundo, ¿verdad? Un segundo elemento ya será lo de Bolivia, ya será, y así sucesivamente. Entonces vayan pensando para su mapa mental. Luego de esta breve reseña histórica, entonces, se pasa a señalar los hechos que globalizaron los principios de la RSE. Un libro, un documento, un avance muy importante ha sido algo que hizo la Comunidad Europea, ¿no? Con respecto a lo que es concretamente la responsabilidad social empresarial. Y ellos construyeron lo que se ha conocido, aquí también conocíamos, ¿no? En Bolivia, no sé si algunos están en el área de la educación, y se llamaba el libro verde también. También ese libro verde ya ha salido después, así que tal vez se han copiado. Pero el libro verde de Bolivia es referente a la educación. Mientras que a una regionalización de la educación. Los cepos, que eran los pueblos originarios, habían decidido contribuir a lo que era la construcción de esa currícula que ha llevado tantos años, indicando de que tenía que ser regionalizada. Entonces, todo eso plasma en su libro verde boliviano. Pero yo les estoy hablando del libro verde de la Comunidad Europea, ¿no?
y está orientado a fomentar, sobre todo en lo que es el marco europeo, a que las empresas vayan y sigan lo que es la responsabilidad social empresarial, ¿no? Ya, entonces, ¿qué nos importa? Podríamos decir, pero fíjense los conceptos tan interesantes que nos dan. En este libro se habla de la manera en la cual las empresas europeas no lo van a hacer, sino ya están llevando a cabo sus cambios, están estableciendo estrategias de responsabilidad social, debido no porque son buenos ni porque, bueno, los europeos siempre están a la vanguardia en ciertos temas, pero en este ha sido la población, ha sido la sociedad que les ha presionado y les ha dicho, mira, tu empresa gana millones y todavía la estás queriendo deslocalizar. No sé si han oído hablar de esta empresa de movilidades japonesa que estaba en Bélgica, ¿no? Precisamente en Europa, pero dentro de Bélgica, con mayor precisión, y de repente deciden y dicen, no, nos la vamos a llevar. ¿Por qué? Porque en otro lugar la mano de obra es más barata. Y aquí la mano de obra exigen demasiadas cosas. Entonces, eso no es honesto, ¿no? Es decir, esa empresa ha ganado finalmente, ha hecho una plusvalía de las personas, ha utilizado el espacio, han tenido un mercado en Europa, en Bélgica, y de repente deciden y se van, ¿no? Entonces ahí es donde hay una presión de la sociedad. Salieron no solamente los empleados de la empresa diciendo, ¿por qué van a hacer esto? Simplemente porque quieren ganar más. E incluso en la negociación ellos estuvieron dispuestos a que les rebajen un poco los sueldos, ¿no? Debido a esta pandemia, les dijeron, entendemos que tengan que hacer ahorros, y quedaron en un 80%. Se iban a quedar e iban a rebajar un 20% de su sueldo con la promesa de que posteriormente fueran a mejorar, a retomar sus sueldos, ¿no? Entonces, ese tipo de presiones, ese tipo de exigencias que tiene la sociedad para con las empresas es la que les ha llevado a ya incluir dentro de sus estrategias institucionales lo que es la responsabilidad social, ¿no? Y la comunidad europea considera de que la adopción de la RSE es un reto, es un challenge, como dicen, ¿no? Actualmente los jóvenes, es un reto de la innovación para las empresas, ¿no? Que están en un camino hacia el desarrollo de riqueza ética de las naciones. Hay un principio muy importante, muy interesante que habla de ese principio, de la riqueza, ya no antes, les digo, a finales del siglo XVI, empezando el siglo XVII, les estoy hablando de 1700, 1800, se consideraba que la riqueza de un país estaba definida por lo que eran la cantidad de joyas, de diamantes que detenían, ¿no? Y decían, cada uno de los países tiene que ser solvente, tiene que tener su balanza muy bien establecida, no tenemos por qué estar con déficit interno ni nada. Tenemos que ser responsables y mostrar de esa forma a nuestras empresas para que puedan seguir el mismo camino, ¿no? Bueno, pues después se ha avanzado muchísimo y en la época ya nadie habla de que un país va a ser más rico porque acumula diamante, ¿no? Un diamante tiene valores subjetivos también, no es solo diamante el mismo valor en todo el mundo. Por eso se utiliza el oro como reservas, ¿no? A pesar de que el único país que no ha utilizado sus reservas para garantizar su moneda ha sido Estados Unidos, sin embargo, esa es la moneda que prima en muchos lugares del mundo. Pero bueno, como llegó primero, él tenía la posibilidad de hacer eso, ¿no? Así que ahora ya no se habla de ese tipo de riqueza, ya no se hablan de joyas, ya no se habla de oro, ya no se está hablando de que tiene su balanza perfecta, su balanza nacional, es decir, lo que gasta debe ser lo mismo que lo que le ingresa, ¿no? Y lo que le ingresa es por los impuestos, bueno, eso no es nuestro tema. Simplemente les comento. Ahora dicen la riqueza de un país está en la riqueza ética, y no solamente de los países, sino de las naciones, porque la ética es algo que se debe compartir en todo un grupo de naciones, en todo un grupo de países que estuviesen alineados, por ejemplo, a lo que es la ESADE y PES. Es el libro que la referencia la van a ver en la parte final de este módulo, ¿no? Entonces, ese reto
para llegar a contribuir a la riqueza ética de las naciones es algo bien importante, ¿no? Y es un concepto que nos da pie para poder empezar a pensar un tanto diferente, ¿no? Y no decir solamente, sí, sí, vamos a acumular dinero, vamos a tener reservas, etcétera. No, ahora tenemos que tener esa responsabilidad social de ser ético. En este mismo sentido, ya no la comunidad europea, sino algo un poco más globalizado, un poco más grande, y por qué no decir un poquito más orientado a lo que es Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Claro que otros países también participan de lo que son las Naciones Unidas, por algo se llaman Naciones Unidas, sin embargo la mayor incidencia la tienen en este continente, ¿no? Estos proponen 10 principios, no se los voy a mostrar los 10 principios porque es muy largo, pero sí les voy a mostrar los ejes a través de los cuales van definiendo estos sus 10 principios de lo que sería una responsabilidad social empresarial. Y dicen, por ejemplo, hay temas con lo que son los derechos humanos. Ah, perfecto, ya. Hay que tomar en cuenta para construir una estrategia de responsabilidad social empresarial el tema de los derechos humanos. Excelente. Por otra parte, hay que revisar, hay que ver cuáles son las normas laborales del país. No tenemos en ningún momento que ir en contra de alguna legislación que ya exista en cada uno de los países. Y por supuesto, esas legislaciones van a ser en favor de los trabajadores, ¿no? No se van a dar otro tipo de normas, felizmente. Antiguamente, ya un poco más después de lo que les estaba hablando, 1800, a mediados del siglo XVII, ya se empezaba pues a hablar de que el Estado debería dar únicamente las condiciones a las empresas y los empresarios eran los que decidían absolutamente todo, ¿no? O sea, me das condiciones y yo produzco en este país, pago mis impuestos, pero tengo las grandes ventajas para ir adelante, ¿no? Y dentro de esas estaban la poca o ninguna estabilidad laboral que se tenía para los empleados, ¿no? Entonces esos temas son a los que se refiere, que ya no haya más de eso. Cuidado que hayan países que todavía estén bajo esas normas en las que pensaban que los jefes así eran iluminados, dotados, así llegaban, no se formaban jefes, no se formaban administradores, no se formaba nada, sino que cada uno tenía su talento natural, no cada uno, unos cuantos más. Y por eso es que comandaban instituciones. Luego, también se tiene que tomar en cuenta el medio ambiente, por supuesto que tenemos que tomar en cuenta el medio ambiente, porque no se olviden que muchas o la mayor parte de las acciones que realizan las empresas en un país comprometen el medio ambiente. Van a modificar de alguna manera el medio ambiente. Por eso en Bolivia existe tan atinadamente esa ficha ambiental. Para cualquier proyecto que se quiere establecer, tiene que llenar su ficha ambiental y señalar qué aspectos va a influir en el medio ambiente, qué cambios podría ocasionar y cómo se compromete a no mitigar, ¿no? Sino a resolver esto, a que no se quede de esa manera. Y finalmente, recuerden ustedes, hemos hablado de lo que era la ética de las naciones. Bueno, pues aquí está plasmado de manera mucho más concreta y dice la lucha contra la corrupción. Dentro de lo que es la responsabilidad social empresarial, debería entrar la lucha contra la corrupción. Esas son las sugerencias que tiene las Naciones Unidas, ¿no? En su The Global Compact. Tuvieron una reunión muy grande, seguramente en 2018, no recuerdo en ese momento, pero hicieron lo que se llamaba el Pacto Mundial, ¿no? Y esta publicación fue dentro del Congreso de The Global Compact. Posteriormente, no son esas instituciones solamente, sino otra institución de mucha importancia, que es la Organización Internacional del Trabajo, más conocida como la OIT Sinterfor, cuya sede la tiene en Uruguay. Entonces, la OIT, de acuerdo a lo que nos menciona la propia OIT en su documento ese, y Espinosa un poquito más antes, en el 2005,
nos indica, no, la OIT también tiene su posición, no es que estén viendo de palco alto, al contrario, dicen algo que nos va a enriquecer todo lo que dijo en su libro, ya no, las Naciones Unidas, en su pacto mundial, sobre todo. No se olviden que la RSE es voluntaria, dice. Ya, digamos. Pero sí tiene que ser sistemática. Bueno, una vez que se meten ya no pueden dejar de seguir el camino que se hubiesen trazado, ¿no? Tiene que ser sistemática. Tiene que estar relacionada con la sostenibilidad. Si es voluntaria, no sé cómo tendrá que ser relacionada con la sostenibilidad. Y finalmente, es complementaria, pero de ninguna manera va a estar reemplazando el papel de las autoridades. Seguramente, viendo el desarrollo de estos aspectos, de estos puntos que mencionan, serían más coherentes, porque por el momento no parece aportar demasiado, ¿ya? Que sea voluntaria, esto ya no me está convenciendo mucho, y que no hay necesidad de decir que no reemplaza el papel de las autoridades. Seguramente quiere decir que no tienen medidas coercitivas para hacer cumplir lo que dicen, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden ver con mayor detalle en esa documentación que les menciono abajo. Les voy a mostrar un videito a solicitud de su colega sobre la historia de la RSE. Y a ver si nos da el tiempo, vemos este otro, dice que es mejor. ¿Por qué será? O mejor aún, ver el video. Bueno, veremos este. Si nos recomienda, debe ser que es mejor. Vamos a ir acá. Yo siempre confío que mi internet no va a funcionar, porque es de Entel, donde cada boliviano se queda en Bolivia, como era la propaganda. Ya. La publicidad que tenía. Bien, entonces, no, esto es. Ahí tengo que poner. Es raro. Dice, sí, esta es. Pero ¿por qué no entraba directamente? Ya. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La responsabilidad social es un término que tiene sus antecedentes históricos desde hace ya aproximadamente 100 años. En un principio, las empresas utilizaban este concepto con la intención de generar más utilidades. Sin embargo, a través del tiempo, el término fue fortaleciéndose hasta lo que conocemos hoy en día. A continuación, se presentarán los acontecimientos más importantes que han hecho de la responsabilidad social empresarial un aspecto muy importante en las organizaciones y que surge en primera instancia para apoyar a los trabajadores. Comenzamos. Alrededor del año de 1919, en París, grandes empresas multinacionales de 9 países diferentes asistieron a una reunión realizada por la Organización Internacional del Trabajo, en la que expresaron su interés por temas sociales en los que podían participar las empresas. 10 años después, en México, surge la Coparmex, la cual tiene como objetivo representar a los trabajadores de diferentes rubros. Para 1953, Bowen, considerado como el padre de la responsabilidad social empresarial, y en su libro Responsabilidades Sociales del Hombre de Negocios, menciona que las empresas debían tomar en cuenta a la sociedad en las decisiones que toman. Pasaron otros 10 años para que en México apareciera la Fundación Mexicana para el Desarrollo Social, creada por empresarios católicos que buscaban una solución al problema del campo mediante estrategias de promoción social que no fueran paternalistas ni asistenciales. Bien hecho. En 1971, un famoso académico estadounidense llamado Hayden Andrew señala que la responsabilidad social de las empresas es un compromiso inteligente y objetivo por el bienestar de la sociedad que reprime en el comportamiento individual y de la empresa toda actividad destructiva, aunque sea económicamente muy provechosa, y que los dirigen hacia contribuciones positivas para la mejora del hombre. O sea, que no sean gachos, que nos echen la mano. Ya para inicios de los 70s, se fundó el Consejo Coordinador Empresarial, organismo que agrupó cámaras de comercio, de la industria, etc., y que buscó proporcionar directrices a las empresas para que asuman la responsabilidad social. En 1980
Se le da aún más seriedad al asunto cuando la Asociación Nacional de Industriales y la Organización Internacional del Trabajo proponen un modelo de balance social, el cual se convierte entonces en un instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, controlar y evaluar, tanto cualitativa como cuantitativamente, la gestión social de una organización, contra los objetivos que previamente se debieron haber planeado. Al año siguiente, se estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en ese mismo año se creó el Centro Mexicano para la Filantropía, en la actualidad una de las escasas organizaciones nacionales dedicadas a impulsar fuertemente la cultura de la filantropía, y que incluso tienen entre sus principales representantes a personalidades como Rafa Márquez. 1999 fue un año muy importante, pues en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la ONU propuso el Pacto Mundial, donde de forma voluntaria las empresas se comprometían a alinear sus estrategias y operaciones con 10 principios universalmente aceptados en 4 áreas diferentes: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Para el año 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, se promulga la Declaración del Milenio, que promueve las prácticas sostenibles de las empresas, mientras que en México la regulación se realiza por la Organización Internacional de Normalización, que permite a las organizaciones trabajar en aspectos como gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, entre otros. Entre 2001 y 2004, se realiza el primer Foro Mundial Social celebrado en Brasil para reflexionar y organizar posibles políticas en pro de la sociedad, y comienzan los grupos de trabajo para la creación de guía de recomendaciones ISO 26000. Genial. Para 2005, la gravedad del problema del cambio climático ha llevado a los países a buscar soluciones para combatir el calentamiento del planeta. Fruto de esa preocupación, nació el Convenio Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, cuyo objetivo final es la estabilización de las concentraciones en la atmósfera de los gases de efecto invernadero a un nivel que evite la interferencia peligrosa de las actividades humanas sobre el sistema climático. O sea que dejemos de contaminar, por favor. En 2011 se promulga la norma ISO 26000, que promueve la responsabilidad social en las empresas, y al año siguiente surgen en todo el mundo espacios especializados para la divulgación e información de las empresas sociales responsables. Hasta 2013, en México se realiza el primer estudio del panorama de la responsabilidad, en la que se resalta que los encuestados consideran que el nivel de responsabilidad social en México es muy bajo. Igualmente, entra en vigor con una vigencia de 7 años el Protocolo Kioto, el cual tiene como objetivo establecer leyes y regulaciones para evitar el cambio climático que comentamos hace un momento. En 2014 se aprueba en España el Informe Forética, empresa que tiene como misión el fomentar la integración de todos los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas. Un año después, en 2015, las empresas centroamericanas homologan la herramienta Indicarse con la ISO 26000, la cual funciona como una métrica para la medición de la sostenibilidad empresarial. Actualmente, la responsabilidad social empresarial es una forma de hacer crecer una organización debido al impacto en su producción y ventas, pero aún es más importante por el compromiso que tiene con el desarrollo y cuidado de la sociedad, el desarrollo humano, el cuidado del planeta, la calidad de vida de las personas y la preservación del medio ambiente. Es importante mencionar que las nuevas tendencias indican que las personas no solo buscan el cumplimiento personal de sus necesidades, sino que también la empresa tenga algo a favor de la sociedad en general. Y cada vez es más importante y un punto más crítico en el comportamiento de los. La responsabilidad social Bien, entonces ustedes han podido apreciar ese video tan interesante que en primer lugar nos da seguridad de lo que estamos diciendo, no es un invento, ¿verdad?
está bien alineado, estamos comentando los mismos aspectos, la misma línea de tiempo, entonces eso es positivo. Ahora vamos a ver ya no la RSE en el mundo, como hemos estado viendo hasta ahora, sino lo que nos interesa a nosotros en este momento es ver que en Bolivia no hace mucho tiempo, hace 20 años que se anda esbozando temas sobre la RSE, pero tampoco se ha aterrizado, como decimos vulgarmente, en un concepto muy claro que nos pudiese decir de que estamos yendo por buen camino, ¿no? No hay todavía no se ha tomado completamente conciencia de la responsabilidad que tienen las empresas, ¿no? Y seguimos con la acción machacadora de la filantropía, ¿no? Y seguimos pensando que las empresas son bien bonitas y que por eso dan plata, o firman el cheque al que se lo pide, ¿no? Estamos un poquito lejos todavía de hacer un modelo de gestión de lo que es la RSE. Pero sin embargo hay algo que reconocer. La RSE en Bolivia ha iniciado con buen pie, digamos. Hay buenos principios, ¿no? Se habla de lo que es la beneficencia, la solidaridad, ¿no? Y los sectores que más apoyan por el momento, no me van a dejar mentir ustedes, son la salud. Si alguna empresa quiere hacer responsabilidad social empresarial, va a la salud, apoya la educación, unas cuantas actividades para los niños, eso se ve, se puede presentar en la tele, se puede presentar en los noticieros, en los periódicos, etc. Entonces eso se confunde un poquito con lo que es la publicidad. También se habla de un apoyo diverso a jóvenes y mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema. Eso es perfecto, eso está muy bien. Sin embargo, eso es otra cosa. Eso se llama beneficencia social, acción social, ¿no? No es una responsabilidad tratando de paliar los problemas que ellos han ocasionado, que hemos ocasionado, cualquiera de nosotros que tenga su empresa y que, bueno, pues tengamos en algún proceso comprometiendo parte de la calidad del medio ambiente, incluso de la sociedad, ¿no? El único hecho, ya que hemos visto a los mexicanos con el video anterior, quisiera acordarme de que sí, ya está bien. El mexicano consume aproximadamente 170 litros de bebida gaseosa por año. Eso es enorme. Por lo tanto, el grado de obesidad mayor en toda Latinoamérica se encuentra en México. Yo me pregunto si no será en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Los que venden bebidas gaseosas con azúcar, que es una combinación perfecta en contra de la salud humana, como la Coca-Cola, por ejemplo, ha empezado a vender, ha estado vendiendo y ha hecho beneficios de eso. Por lo tanto, ha interferido en la sociedad, ha hecho de que las personas se vean más propensas a la obesidad, ¿no? Lo cual es un problema a la larga y bueno, ustedes han visto también las complicaciones que puede tener esta enfermedad cuando se mezcla con otras que son más letales, ¿no? Ahí la Coca-Cola, que no nos venga y nos diga, se los voy a poner sombrillitas con el logo de la Coca-Cola, ¿no? Parece un poco irónico eso. Lo que tendría que hacer es tener un estudio bien serio del efecto que tiene y pues pensar en algo más sano, ganar plata, pero de alguna forma menos dañina para la sociedad. La gente que, ya hablando de otra cosa, ¿no? La gente que trafica a veces con estupefacientes y otros, dice, no es mi culpa, yo lo único que hago es vender. El que tiene el problema es el que la consume. O sea, esto es bien cuestionable también, pero bueno, así dice, ¿no? De tal manera que esa voluntariado solamente es muy bueno, yo les digo, es muchísimo mejor que nada. Yo no estoy criticando, porque a veces de las buenas y de las malas cosas que criticamos es bueno. Sin embargo, aparte de eso, las empresas tienen que hacer acciones de RSE, ¿no? De una manera diferente a lo que se está viendo. Porque acá, bueno, y dicen, ¿no? Piensan que es una publicidad.
Villegas en el 2016 hace un estudio interesante y nos comenta acerca de la Fundación Konrad Adenauer. Han debido escuchar ustedes hablar. Es una institución europea que se ha dedicado de manera muy seria a estudiar este tema. Y dice, lo que pasa en Bolivia, por lo que he podido leer, visto, consultado y he vivido directamente, es de que se ha dado una confusión tremenda en cuanto a los roles de la sociedad, de la responsabilidad social empresarial. La confunde unas veces con filantropía, otras con donaciones, recaudaciones, caridad, y otros que solo contribuyen nomás, sin decir nada y sin saber qué es, ¿no? Por su RC, pues, ya, claro, contribuye. Entonces, así se sienten más tranquilos. Esto hace, sobre todo, confundir. Nos confundimos un poco con respecto a lo que es la RSE en su concepción real, ¿no? Y simplemente por el desconocimiento que hay sobre este tema, no me van a negar ustedes de que no se habla mucho de este aspecto. No hemos hablado en Bolivia, sí, se dice que no, que la RSE, claro que sí, van a ver las empresas como Entel, por ejemplo. No, nosotros tenemos una RSE enorme que estamos continuamente contribuyendo a la gente que tiene cáncer, etc. Es tremendamente positivo, está muy bien eso, pero va a estar mejor todavía y mucho más sincero cuando analicemos en qué afecto primero resolver eso y posteriormente hago mi beneficio, ¿no? Porque claro que a Entel nadie le puede criticar en cuanto a la acción social que hace, ¿no? Paga una gran parte del, bueno, ahora ya no habrá, pero había el bono Juancito Pinto, por ejemplo, ha pagado una gran parte, y el bono Dignidad también. Entonces, bueno, lo propio otras entidades nacionales, otras empresas estatales, Entel es privada, ¿no? Empresas estatales han hecho lo propio, como Yacimientos, por ejemplo, contribuía también para las otras rentas con un cierto porcentaje, y entre todos hacían pues lo que se llama una repartición, una distribución un poco más equitativa de los recursos del país, de los ingresos que tiene el país. Es otra cosa, ¿ve? Por eso es como si nos estuviera hablando de una cosa distinta, pero así la confundimos en Bolivia. Decimos, no, yo hago mucha obra de caridad, mucha acción social. Y, por ejemplo, ¿qué ocurrió una temporada en Bolivia? Se empezaron a cerrar las ONGs, de buena y de mala gana, con buen aporte, con mal aporte, de todo bien, pues, ONGs. Y no sé si han oído la canción del Papillo, ¿no? Y le dice, ella tenía su puesto en la Eloy Salmón, dice, y él tenía su ONG. Entonces, es una canción muy linda, les invito a que la escuchen. Encototal creo que se llama. Entonces, muchas ONGs que cumplían alguna función, pero que no estaba tan clara, dejaron pues de existir, ¿no? Se cerraron y inmediatamente acudieron a las empresas buscando financiamiento a través de la RSE. Así están obrando en otra cosa, están haciendo una cosa muy positiva las ONGs, por decir, ¿no? Están trabajando en la mejora de semillas, selección de semillas para agricultura. Van a una empresa como, qué sé yo, pues como la Coca-Cola, ya que les estaba hablando y les decía, oye, ayúdenos, pues, nosotros tenemos una ONG y ya no tenemos financiamiento, entonces, con su RSE ayúdenos. Y las empresas lo hacían, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos lleva. Está muy bien, excelente eso, no podemos criticar, hay que felicitar, hay que aplaudir. Sin embargo, también tenemos que tomar conciencia de las empresas en lo que les he dicho, en lo que tienen una responsabilidad con la sociedad, ¿no? Ahora, a ver, veremos un poquito. ¿Qué nos dice Bolivia por medio de Fundaempresa? Fundaempresa en el 2015 había registrado 272,000 empresas. ¡Oh, qué maravilla! Entonces, a todas esas hay que pedirles RSE a través de una ley. Y vamos a hacer maravillas.
Para eso tendríamos que tener una línea completamente bien definida, una línea estratégica que señale de dónde a dónde queremos llegar, en qué aspectos que necesita la sociedad que están siendo perjudicados por la presencia de las empresas, ¿no? Pero no es tan lindo el panorama. Lo que pasa es que el 80% de estas son pequeñas empresas, medianas también, a las que no se les puede pedir una SRE, una RSE, porque están saliendo, están naciendo recién, muchas de ellas, y sería imposible pues, pedirles, ¿no? Pero nos quedan 50.000 empresas. Para un país tan pequeño como Bolivia, eso es bien interesante. Es tan interesante que un colega cochabambino propuso y dijo, solamente el 1% de lo que van a dedicar a la RSE quisiéramos que vaya al arte. En ese caso hubiera sido interesante, pero el Estado tenía que haber definido y decir prioridad. Se le da una prioridad X al arte en Bolivia. Y eso sí hubiera sido muy lindo, porque el arte efectivamente contribuye a ser mejores personas, ¿no? Y luego, en resumen, se puede decir que en Bolivia nos encontramos en un grado, aquí en este grado recién estamos acá, les mostraba unas fases, ¿no es cierto? Entonces, en una fase inicial, estamos como si estaba prácticamente en el siglo XIX, todavía no hemos avanzado mucho en estos temas. Y entonces se encuentra en un grado incipiente de evolución respecto a los contextos mencionados en la cápita anterior, que les hablábamos de la RSE y en el mundo, ¿no? No estoy hablando de Latinoamérica, sino con respecto al análisis que hemos hecho de esos cuantos países a nivel mundial, Francia, México y no sé quién más estaba, el Brasil. Bolivia todavía no está yendo por el camino que debería transitar hacia una correcta RSE. También se señala que ya existen exigencias de una RSE, correcto. Las empresas, les he comentado, están siendo llamadas para tener para cumplir con esa responsabilidad social, ¿no es cierto? Empresarial. Sin embargo, todavía estamos en la fase de definir a qué se refiere, qué es la RSE. ¿Será realmente dar plata porque sí, porque así vamos a disminuir un poco del pago de impuestos? ¿O realmente es algo que yo tengo que resarcir por mis acciones? Algo positivo que nos señala Sánchez Ramos, nos dice, hay algunos bancos que ya les exigen a las empresas que tengan una pizca de lo que es la RSE o al menos se estén dirigiendo a una responsabilidad social empresarial. Eso es bueno, ¿no? Bien, pero parece que es contado porque Sánchez solamente nos da ese ejemplo. Luego de haber analizado a estos antecedentes, podemos proponer ciertas acciones que orienten correctamente la implementación, porque no está bien criticar y decir, no están haciendo, todavía estamos en un estado incipiente, etc. Pero aquí hay unos consejos bien interesantes. Dice, en primer lugar, nos alejaremos de los actos de beneficencia. Es decir, los seguiremos haciendo si el empresario quiere hacerlos, no hay por qué coartarle. Sin embargo, nos alejemos de eso. No pensemos que la RSE es hacer beneficencia a la dirección del viento, ¿no? A lo que me diga el viento, el tincazo, la idea, mi intuición, no. Nos alejamos de los actos de beneficencia. Tampoco es publicidad, no pensemos que va a ser una publicidad. A la larga sí, me va a volver más competitivo. Esa va a ser mi mejor publicidad que decir, mire, sáquenme una foto, le voy a dar una limosna a esta persona. Es absurdo eso, ¿no es cierto? Y tampoco es acción social, ¿no? Eso no es la RSE. Dentro de la RSE tienen que estar las acciones como un factor de competitividad. Es decir, ya no tomar como si va a ser publicidad, beneficencia, acción social. No, va a ser un elemento de competitividad para mi empresa. ¿Por qué? Acuérdense, en el video han visto una señora que está eligiendo los productos y dice cada vez los consumidores se fijan más en qué tipo de empresa es y qué beneficio le está dando a la sociedad. Entonces ahí con ese cambio de actitud por parte de la sociedad, pues cambia la cosa, ¿no?
Ya no es como aquí le está diciendo, would you like to help children in need? ¿Le gustaría a usted ayudar a los niños en necesidad? A una empresaria que está ahí. Bueno, le dará. Por eso hemos puesto ese cuadrito ahí. Otro elemento, otro consejo que nos da. Integren, dice, las funciones, las acciones, las actividades de RSE que hagan dentro del sistema de la empresa. Así va a ser algo sostenible. No van a ser actividades esporádicas ni aisladas. Luego, tienen que convertir la RSE al giro del negocio. Ese es un consejo muy sabio, muy interesante. A mí me parece que hay que tomarlo en cuenta. Es decir, si yo estoy trabajando en papelería, digamos que tengo mi imprenta, ¿ya? Estoy cortando hojas, estoy imprimiendo, etc. Entonces, la RSE que voy a hacer va a ser orientada a ese giro del negocio. Y voy a decir a mis clientes, señor, en cuanto usted haya concluido, haya utilizado este papel, si es que no lo entrega, no lo hace circular, recíclelo, llévelo a Papel Bol, creo que se llama, hay una empresa que recicla y hace unas hojitas medio que parecen de yute, así, son bonitas. Al principio decía que embromaba las impresoras. Podía embromar las que tenían cabeza, ¿no? De percutores. Podría taponear eso, pero estas impresoras modernas no les pasa nada. Las de láser mucho menos. Entonces, les están, y nosotros le vamos a ayudar a que entregue ese su papel. Nosotros podemos ir a recoger. Esa es la parte de la empresa, de la imprenta, que está contribuyendo para no contaminar tanto, para paliar un poquito esa contaminación, ¿verdad? Entonces, eso va a ser muy positivo, va a ser interesante y además está en torno al giro del negocio, ¿ya? Otra recomendación que nos dice, hay que generar información que va a estar dirigida a los grupos de interés. Por supuesto, esto ya es una especie de publicidad, pero una publicidad bien sana, bien correcta y consecuente. Es decir, ya, hecho. He ayudado a toda la gente que le he vendido, el papel que no lo va a utilizar, lo está mandando a Papel Bol. No se llama así la empresa. Como se llama Cartoon Ball, Lactose Ball, todo Papel Bol. Yo le digo, tal vez es así. Por lógica, consecuencia. Entonces, es importante comunicar a los grupos de interés priorizados porque en algún momento la empresa va a recibir solicitudes, va a recibir quejas. Por lo tanto, la empresa tiene que dirigirse a esos grupos de interés con información fidedigna y decirles, señores, ¿se acuerdan que nos reclamaron esto? Sí, bueno, pues miren ahora, tienen a favor de ustedes este aspecto. Luego, dice, proporcionar la información de los efectos positivos. Ocurre de que si hacen varias acciones de RSE, de alguna forma ustedes les tienen que comunicar a los dueños de la empresa qué es lo que están haciendo, qué están logrando ellos. ¿Cuál es el beneficio para la empresa? Entonces, hay que demostrar la efectividad de su inversión. Y se van a sentir contentos cuando ustedes, con información fidedigna, les puedan decir, miren, así han contribuido ustedes. Esto es lo que han dado. A pesar de la dificultad que representa determinar lo que se hace en RSE en Bolivia, y en razón de que no se han definido los objetivos, los logros esperados que deberían aconsejarse, no se olviden que hay la COBORSE. La COBORSE es el Consejo Boliviano de la Responsabilidad Social Empresarial. Ellos han realizado una línea de base muy interesante sobre la RSE en Bolivia y han encuestado 5 empresas, como dice acá, ¿no? Y los resultados son más o menos. El estudio muestra que la mayoría de las empresas están en una etapa básica, lo cual ya habíamos constatado anteriormente, ¿no es cierto? Es decir, están iniciándose todavía en la preocupación por el entorno social y ambiental. Ya, algo es algo, estamos yendo hacia algún horizonte claro. Y se identifica además que la mayor parte de las acciones se centran en actividades de sensibilización, capacitación del personal respecto a la RSE. Pero todavía no hay actividades concretas, ¿no? Y tampoco va a haber, pues, ni pensar una interacción de las acciones de RSE y su sistema de gestión. Es decir, pensar de que la van a incluir dentro de lo que es la estrategia institucional, no todavía, señores. Y estas son las etapas, ¿no?
se parte de esta etapa básica, es un poquito más complementada que las 5 etapas que nos mencionaban anteriormente, ¿no? Una etapa básica, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a tener credibilidad. Vamos a empezar a decir, estoy consciente de que estoy dañando este aspecto, o estoy consciente de que no daño absolutamente nada, pero sin embargo, dado el giro del negocio que yo estoy haciendo, quiero contribuir en tal cosa, o mucho mejor todavía. Eso nos va a generar credibilidad en la sociedad. Luego, esta credibilidad nos puede ayudar a comprometernos directamente con las acciones que estamos haciendo. Y eso nos va a generar una cierta capacidad. Una capacidad que nos va a llevar más allá de lo que es el básico comprometido, sino nos va a llevar a innovar ya algunas acciones sumamente interesantes sobre la base del análisis que se haga, ¿no? Ahí va a adquirir, cuando tengamos innovaciones en lo que estamos haciendo, va a adquirir mucha coherencia lo que se hace. Y ya va a estar integrada a lo que les decía inicialmente, a la estrategia institucional. Eso es muy importante. Luego, se busca pues un impacto final, es decir, transformar alguna situación mala, de malas condiciones, a algo positivo. Y eso se logra con el compromiso. Fíjense entonces, Bassam, una persona muy estudiosa del tema, en el 2008 nos mencionaba este escalón virtuoso. Bien, entonces, ahora sí podemos hablar, ya que hemos visto en el mundo, en Bolivia, nos vamos a poner una definición. La Comunidad Europea dice, la responsabilidad social empresarial es la interacción voluntaria por parte de las empresas, otra vez lo de voluntario, en torno a las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con los interlocutores. Entonces, ese es un concepto que nos da la Comunidad Europea. Luego, Conrad, como les dije, esta entidad europea, basada un poco en reflexiones que se hicieron tanto en Suiza, en Inglaterra y Alemania, proponen lo siguiente: hacer responsabilidad social empresarial es realizar negocios, actividades económicas basados en principios éticos apegados al cumplimiento de la ley. Fíjense que sintetizado este concepto, esta definición, y dice muchísimo, ¿no? El momento en que yo sea ético y esté cumpliendo la ley, no voy a poder estar dañando, perjudicando a la sociedad, ni dañando el medio ambiente. Mientras que el Banco Mundial dice, la responsabilidad social empresarial es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico, y aquí está el elemento de la calidad, sostenible, por medio de la colaboración de sus empleados, de sus familias, de la comunidad y por supuesto de la sociedad en su conjunto. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida. ¿Vean? Entonces el Banco Mundial ha ido un poco más allá, ha hecho una definición un tanto más filosófica. Ahora, con todo lo que hemos visto, ¿por qué no nos proponemos una definición para Bolivia? Viéndola a esta señorita, ustedes la han debido conocer, ¿no? A Greta Thunberg, creo que era, que se ha parado y con su letrerito, Schoolstreik for Climate, quiere decir huelga de escuelas por el clima. Y todos los viernes se echaba del colegio y se iba a parar en este lugar donde está, reclamando porque haya más atención al clima y no se esté exterminando el mundo. Ha tenido adherentes, ha tenido críticas, ha tenido todo, pero de todas formas, desde mi punto de vista muy personal, ¿no? Ella no tenía por qué hacer eso, porque no es su rol, es una niña, ella tiene que estar jugando, tenía 12 años cuando empezó, y eso debería llamarnos la atención y decir, pucha, una niña está haciendo lo que nosotros deberíamos estar haciendo. ¿Qué sería entonces la RSE en Bolivia? Ya, bueno, pues todos dicen que es voluntaria, nosotros también diremos que es voluntaria, pero con un control social. Y este tema del control social en Bolivia somos capos. Lo hemos entendido muy bien y sabemos hacer respetar. El control social es importante. Nos interesa mucho qué es lo que va a decir el vecino, ¿no? Y además al vecino tampoco le interesa estar trabajando solo mientras el otro descansa, si es que se trata de un trabajo en conjunto, en equipo.
nos cae bien esto, ¿no? Entonces, la RSE es una acción voluntaria, pero con control social. ¿Quiénes tienen que realizar? Las empresas pero no así dádivas, ¿no? Limosnas y demás. No, no, no. Como parte de su gestión empresarial. ¿Ya? ¿Para qué? Para reponer aquellos daños. Bueno, si no han ocasionado absolutamente nada, no nos vamos a hacer odiar tampoco con las empresas, pero de aquellas posibles amenazas que pudieran ocasionar durante sus actividades económicas. Ya mejor así, suavito, para que nadie se enoje. Y hay un elemento que hay que considerarlo, es que dichas actividades podrían estar modificando el sistema social o el medio ambiente. ¿Ya? Podrían nomás, no se echa la culpa a nadie, todos somos inocentes, mientras no se compruebe lo contrario. Entonces no podemos decir, ya están haciendo, están modificando el sistema social, están perjudicando el medio ambiente. No, no, no. Ahí se dice, podrían estar modificando el sistema social o el medio ambiente. Entonces, si ustedes tienen alguna mejor definición, la proponen con toda confianza y la mandan al foro. ¿Ya? Por si acaso tienen que participar todos del foro, no se olviden, está abierto, está en la primera parte, y el tema es justamente la definición de la responsabilidad social empresarial. Digan qué les parece, propongan algo más, cuestionen, apoyen, etc. No se olviden participar, es parte de la nota. Ahora les hablaré de unos ejemplitos bien concretos. Para eso no he hecho solo, pues me he apoyado en lo que ha hecho el Observatorio de la Responsabilidad Social Empresarial en Bolivia. Listo, qué maravilla. No, pues sí hemos avanzado mucho. A ver, veremos los ejemplos. Primer ejemplo. Dice el Observatorio de la Responsabilidad Social Empresarial que ha registrado las siguientes acciones de RSE. Banco Sol donó a la alcaldía de Uyuni el libro de Walter Nocirio, Inspirando a un país, que por medio de fotografías ilustra la primera participación de este corredor en el Rally Dakar. Luego que hemos visto los conceptos, luego que hemos visto las tendencias, los pasos, ustedes aprecien, yo no les digo nada, ¿les parece esto un buen ejemplo de lo que es responsabilidad social empresarial? Bueno, Club Farmacorp anunció una imagen renovada y premios sorpresa en beneficio de sus clientes. Este club cuenta con más de 650 socios, quienes realizan cerca de 2.000 canjes por mes. ¿En quién está ayudando al medio ambiente esto o a la sociedad? Es una publicidad, es una forma de atraer más clientes. Pero bueno, pues hay que respetarlo más. Así lo han considerado que era RSE, RSD será y ellos son los que conocen. Banco Ganadero proporciona educación financiera a sus clientes por medios cómodos, ya que hacen uso de plataformas virtuales para su difusión, sobre todo en estas épocas, súper cómodo. Pero, ¿quién me ha dicho que eso es un beneficio a la sociedad? O sea, les están diciendo a sus usuarios, a sus clientes, cómo tienen que usar, ¿no? Cómo se tienen que prestar plata, dicho de otra forma, para poderles pagar intereses a ellos. Bueno, es una forma bien crítica que tengo, pero creo que es la manera más interesante de sacudirnos un poco. Pro Bolivia apoya un centro de producción de 370 artesanas en Cochabambinas en la apertura de un centro de producción de hilo artesanal. Aquí sí que sea, como dicen los jóvenes, se han rayado, ¿no? Pro Bolivia, esa es su función, eso tiene que hacer. Esto no es RSE, así es su función, eso es su cotidiano. Pero bueno, sale como una noticia de RSE. Otra, Viva, que ya no está tan viva, lanza un club denominado de Fidepuntos que sirve para acumular puntos por consumo y luego pueden ser canjeados. ¿Qué responsabilidad social empresarial? ¿A quién le está beneficiando? El FIE, a ver, esto sí deben tener algo interesante, leeremos. Ofrece financiamiento para estudios superiores, que permite iniciar o concluir estudios técnicos o universitarios, en condiciones muy favorables. Ahí, bueno, lo único que está haciendo es buscar más clientes, nomás, ¿no? Está yendo a otro estrato de la población, está dirigiendo a los jóvenes para que hagan estudios superiores.
La boliviana Cia Cruz entregó 40.000 mapas de Uyuni durante los días de la competencia del Rally Dakar. Ay, qué gentiles. Tigo lanza un paquete que incluye 3 servicios juntos. Caramba, eso sí que es RSE, ¿no? Bueno, ya que nos hemos mofado un poquito de eso, espero que no les choque, ¿no? Solamente queremos ver en qué estado estamos. No estamos manejando todavía el concepto de manera cabal, así que nos falta nomás un poco. Doctor. Este es un resumen de lo que ya les había dicho anteriormente. Se trata Doctor. de fases de implementación de la RSE en Avante Seminar. Y lo interesante de estos señores es de que consideran 3 aspectos, como pueden ver ustedes acá. En una primera instancia dice, vamos a considerar lo que es el medio ambiente, y es planeta, se llama eso. Luego vamos a ver el bienestar social, se llaman personas. Y luego vamos a ver rentabilidad, beneficios. Me parece bien interesante, porque si solamente nos vamos a guiar, nos vamos a dedicar a hacer lo que es la RSE, no vamos a poder lograr hacer algo sostenible, porque va a ser una chorrera de plata que no la vamos a poder justificar. Y al final el dueño de la empresa, el directorio, depende qué tipo de entidad sea, van a decir, mira, estamos perdiendo plata, no ganamos nada y no nos interesa, ni prestigio ganar. Por lo tanto, el estar conscientes de que hay estos 3 elementos cuya intersección de los 3 va a ser la RSE, ahí sí es interesante. Esto quiere decir que la RSE de alguna manera me va a dar competitividad, ¿no? Primero, hay que reflexionar sobre el alcance de la RSE en la empresa. Es decir, ¿que la RSE es necesaria en la empresa? ¿La voy a tener como elemento que me va a servir de algo? Segundo, sí, me va a servir. Ya, perfecto. Ahora hay que elaborar una estrategia integrativa de la RSE. Es decir, una estrategia que no esté por su lado así, diciéndole, ustedes son una empresa, a mí me han contratado para hacer RSE. Miren, ni nos vamos a ver los ojos, no nos vamos a cruzar nunca. Yo voy a hacer RSE. Equivocado. Lo que tiene que hacer es integrar dentro de las actividades de la entidad la RSE. Imagínense una empresa que está contaminando el medio ambiente con papel, volvamos a la imprenta, decide hacer algo con ese papel, reciclarlo, recuperarlo, ponerlo a disposición de la gente que va a elaborar papel reciclado. A partir de eso, hace algo. Entonces es parte del negocio, es parte de la empresa. Luego hay que desarrollar programas y sus acciones correspondientes, ¿no? Por supuesto, recién se pueden hacer las acciones que las hacemos de entrada, sin pensar por qué estamos haciendo ni para qué. Y lo más importante, medir y comunicar resultados, avances, logros a toda la gente que es beneficiada, a los que se benefician, perdón, no son estos, las personas, a todas las personas que se benefician, pero también a la empresa. Y decirle, señores de la empresa, ustedes están ganando con esto. Nos hemos ubicado mucho mejor que antes gracias a estas acciones del RSE. Esta es la bibliografía que se ha consultado, como ustedes pueden ver. Bazán, han visto, acabamos de ver el cuadro. Correa Jaramillo nos había hablado sobre la evolución histórica de los conceptos de la RSE. El ESADE, ESADE IPES es justamente la publicación donde está mencionada o directamente está el libro verde de la Comisión Europea. Y todos estos documentos se los puede encontrar en internet. Lo interesante no es la cantidad de cosas que hay, sino las que estén bien elegidas, ¿no? Espinosa, en el 2005, responsabilidad social empresarial, es de la empresa, de la entidad de Organización Internacional del Trabajo. Naciones Unidas, les he mostrado el Pacto Mundial, ¿no es cierto? La OIT sobre la responsabilidad social. Sánchez Ramos ha hecho un boletín informativo en Merco Publicaciones sobre la RSE. Unión Europea, su libro verde, otro documento. Y Viet es un personaje que ha escrito en la Enciclopedia Universalis acerca de la protección social. Ahí han sido los primeros elementos que se han vertido respecto a la RSE. Y el señor Villegas, que ha hecho un excelente documento sobre el concepto de responsabilidad social en Bolivia. Bien, colegas, disculpen que esté avanzando
un poquito acelerado, pero es que estas clases son mucho más cortas que las que normalmente dábamos, ¿no? La ventaja, no se olviden ustedes, es de que tienen todo esto grabado, ¿no? Listo. Entonces, vamos a pasar directamente, por lo menos a hacer una introducción de lo que es esta parte de nuestra unidad de competencia número 2, para que estemos por lo menos a tono entre aquí un poquito, lo abro, ya. Bien, en nuestra segunda unidad de competencia, como recordarán ustedes, nos hemos extralimitado un poquito en lo anterior, pero aquí no vamos a dejar de pasar esta parte tan importante. Es el buen gobierno corporativo. Yo ya les había anunciado al hablarles de lo que era la primera parte, y este es un elemento bien importante. Un buen gobierno corporativo necesita ser definido antes de que es un buen gobierno solamente, ¿no? Y para ver ese buen gobierno, veremos primero cuál va a ser nuestra competencia. El buen gobierno corporativo, ¿cuál es la competencia? Recuerden ustedes una vez más, la competencia global es compleja. Sin embargo, con estas vamos a ir a atacar los aspectos concretos. Con esta unidad de competencia, ustedes tienen que estar en la posibilidad de aplicar los principios básicos para lograr un buen gobierno corporativo en una empresa, para que ésta pueda orientar su adecuado funcionamiento. Si no tienen un correcto gobierno corporativo, un buen gobierno corporativo, es complicado, sobre todo cuando las empresas son muy grandes. Y tienen no solamente un dueño y su administrador, ¿no? Hay empresas, como ustedes bien saben, mi colega que trabaja en el banco mercantil, sabe muy bien que su banco es una empresa muy grande, es una sociedad anónima, y que dentro de esa existe incluso un directorio con unas 5 o 9 personas que están ahí trabajando, orientando, dando las autorizaciones, instrucciones más grandes para la empresa, ¿no? Entonces, fíjense, no es así nomás. ¿Y cómo se lo va a hacer? Respetando los principios de ética que tenga la empresa ya definidos dentro de lo que es su cultura organizacional. Esa última partecita es el elemento de la calidad. Desde ningún punto de vista un gobierno corporativo un buen gobierno corporativo podría salirse de ese cajón, de esa normativa, de esas reglas que tiene la empresa, ¿sí? Eso es lo que se ve en esta parte. Entonces vamos a ver el buen gobierno desde un punto de vista general, el buen gobierno corporativo ya, historia y definición, principios básicos, y una relación del buen gobierno con el capítulo que acabamos de ver, que es la RSE, otra vez está al revés, hay que corregir. Bien, veamos a esta interesante persona, 270, sí, que es Don Stoker. Don Stoker en el 2014 había dicho, a ver, para definir este término, ustedes me estaban hablando de buen gobierno nomás estamos hablando, no todavía de corporativo, ¿ya? Por favor, tomen en cuenta. Para hablar de buen gobierno, hay que tomar en cuenta de que son las instituciones oficiales del Estado que ejercen un monopolio sobre el poder coercitivo, es decir, es aquella entidad dentro de un país que hace cumplir todas las leyes. Desde ese punto de vista. Además, no hay otras, tiene monopolio en ese sentido. No hay otras entidades que puedan decirle, no, no le hagas caso a ese. Yo te estoy diciendo la verdad. A mí me tienes que hablar. No, no, no. La CPE, la Constitución Política del Estado, es la que va a definir todo el accionar, ¿no es cierto? Pero en esas épocas todavía no se está hablando de historia, ¿no? Y dice, había gobierno, por supuesto que había gobierno, pero para decir que sea buen gobierno, había que tener alguna razón. Y la razón para según este colega,
es de que el cambio de sentido en realidad se refiere a un nuevo proceso de gobernación, una nueva forma de orientar, de gobernar a la sociedad, ¿no? Y esta idea de cambio toma más sentido cuando se ven las reflexiones de este otro señor Bill, que nos dice, para definir un buen gobierno hay que comparar una época feudal en la cual había una dictadura tremendamente fuerte, ¿cómo se dice esto del monarca? Había una devoción del monarca, es decir, el monarca era lo máximo, y si uno se tenía que suicidar, pues el monarca lo hacía. No era dueño de su vida ni de sus acciones, ¿no? El monarca, el emperador, el rey, el mariscal, todos esos estaban ahí por encima del pueblo, de la gente, los nobles, etcétera, ¿no? Entonces dicen, no, lo tenemos que cambiar. Y fíjense, los Zhou, la dinastía Zhou de la China, es la primera que dice, ya basta. Esta anarquía, es decir, esta forma de gobierno nos va a matar, es una esclavitud, es una devoción al monarca, tenemos que cambiar. Y es en esas épocas que empiezan a cambiar, ¿no? Y ya entonces se dice, un buen gobierno va a ser aquel que evite conflictos. Ah, ya perfecto, para eso no necesito estar esclavizado, ¿no? Se pueden nomás evitar conflictos entre los miembros que están dentro de una sociedad, y además voy a poder afrontar posibles problemas externos. Es decir, mis vecinos a lo mejor no son muy amigables, en algún momento se quieren entrar, entonces ya tendré una política de negociación, ya tendré una política bélica, etc. Ya decidirá. Pero algo fundamental que había que hacer era de dónde obtengo mis recursos. La gente empezó, ya es decir, dejó de ser nómadas, que vagaban por el mundo, cosechaban lo que podían, cazaban lo que encontraban, etcétera, ¿no? No, ya comienzan a ser más sedentarios, y eso les da la necesidad de determinar cómo podrían conseguir esos recursos, ¿no? Para eso hay que tener políticas que nos digan, ya, lo más simple, incluso definiendo aspectos muy sencillos. Podrían decir, bueno, nosotros tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de ir hasta aquel lugar que ni siquiera está ocupado. Vamos a ocupar estas tierras y las que están detrás de las montañas más. Entonces, fíjense, están estableciendo sus políticas, están definiendo metas, van a llegar hasta el borde donde ya empieza el río, porque ahí al otro lado ya pescan los de la otra tribu, por decir, ¿no? Esos elementos, era importante que se vayan definiendo en esa sociedad, y eso era el gobierno, ¿no? Entonces, el buen gobierno corporativo es el que propicia esas condiciones para que tengamos una vida adecuada, en orden, y una acción colectiva orientada hacia el cumplimiento de una misión, y esa misión, en teoría, tiene que ser compartida. Ya cuando un país crece, cuando un país se vuelve muy grande, que todos vayamos a compartir con una visión es complicado. Por eso hay votaciones, se vota, y la persona que se hace cargo del gobierno, que es un inquilino nomás, siempre dicen el inquilino de la Casa Blanca, ¿no? Pero ahí sí que se cumple que es inquilino, porque si se han dado cuenta ustedes, la política, las orientaciones que se tienen siempre son las mismas, suba quien sube. Algunos hacen parecer que es mejor, otros peor, etcétera, pero siempre van hacia un norte muy, muy fijo, ¿no? Eso es interesante para un país, ¿no? Pero es posible de que no todos compartan con esas opiniones. Pueden haber disidentes, puede haber gente que no les guste, pero una vez que hemos decidido como parte del buen gobierno el hecho de elegir dirigentes y que ellos finalmente tomen la decisión final, bueno, pues ahí tiene que ir. Si se quiere enriquecer el concepto de Stoker, él mismo indica que es una condición para un buen gobierno la participación. Esto es bien importante. Aunque no esté de acuerdo la persona que está siendo parte de la sociedad, no está de acuerdo con una cierta postulación, pero es minoría, entonces se tiene que someter a las mayorías, pero participar. Es decir, yo no puedo decir en ningún momento, a mí no me gusta la política que se ha hecho con respecto a lo que es la soberanía espacial. No me gusta. Entonces dejo de pagar impuestos. No, es ridículo, ¿no? No me gusta, listo, pues
comentaré, diré, convenceré, charlaré a parlamentarios, a gente que está en el gobierno y les diré, oye compañeros, no es bueno eso, haremos este otro, sugerir a través de algún otro colectivo social, etcétera. Pero no puede dejar de pagar impuestos, ¿no? Y todo lo que se hace tiene que estar en la legalidad. En la legalidad y lo que nos recomendaba las Naciones Unidas dentro de un proceso muy transparente, lo más transparente posible. Ahora ya no hay pretextos, ¿verdad? Yo me acuerdo que habían unas actividades de todas las empresas públicas anteriormente, nos llamaban y nos invitaban y todo, y a veces eran reuniones muy interesantes para mostrar las acciones de transparencia que tenía la empresa, para mostrar su presupuesto, cómo había ejecutado, en qué había ejecutado, ese aspecto. Y posteriormente les dijeron, sí, pero yo quisiera saber de todas las empresas públicas. Desde ese momento pusieron en la página web, ya no había pretexto, y ahí uno podía ver, no sé ahora cómo será, ya veremos. Responsabilidad. Es decir, es muy importante que cada uno asuma su responsabilidad como ciudadano dentro de lo que es un gobierno. Si no, ese gobierno no va a funcionar. Se tienen que buscar consensos. Aquí dice consenso, ¿no? Se tienen que buscar, tratar de encontrar consensos. Y si no, se llegará a un acuerdo en el cual se dirá, bueno, en esta ocasión ustedes ganan porque son mayoría y posteriormente veremos que si acogen una idea ya también. Equidad, eficacia. ¿Por qué un Estado no puede ser eficaz? ¿Por qué no puede ser eficiente? ¿Por qué siempre va a tener que perder? Llega a manos del Estado y ya se pierde la empresa, ya se vuelve deficitaria. Esos aspectos no tendrían que darse, ¿verdad? Entonces, se necesita que un gobierno tenga esas posibilidades de ser tanto transparente, de ser responsable, consenso, equidad, pero también tiene que ser eficiente desde el punto de vista de, en algunas épocas criticaban y decían, este gobierno así, tal por cual, debería estar distribuyendo todo, si son comunistas, si son socialistas, deberían distribuirse. Eso es un discurso absurdo, ¿verdad? Lo primero que se tiene que hacer es lograr una eficiencia en el país y después ya verán, de acuerdo a la corriente política que tengan, o la afición, distribuyen, les darán a los empresarios, harán progresar el país, ya verán, pero lo primero que se tiene que disponer es de recursos. Un país debe disponer, no de diamantes como antes, pero tiene que disponer de algunos recursos. Y tiene que tener sensibilidad. Es tan importante eso, no puede haber un gobierno que esté desempeñándose sin tomar en cuenta los problemas que tiene, así sean las minorías. Algunas veces decimos, esas minorías no han votado por mí, que se arruinen. No, ese gobierno tiene que ser sensible. Y por eso se logran que las decisiones se tomen con la mayor participación, incluyendo a las minorías. Eso es bien importante. No se incluye al individuo, pero sí se incluye a la minoría, ¿no? Luego, una vez que se ha definido qué es un buen gobierno, ya sabemos que es un buen gobierno, es la forma ideal de llevarse sin pelear entre las personas que están viviendo en una sociedad en torno a alguna idea compartida, algún principio, algún objetivo, alguna meta, con todos esos aspectos que hemos hablado, ¿no? Desde que sea sensible, que sea transparente, que sea eficaz, que sea eficiente. Todos esos temas son importantes de considerar, tienen que estar considerados, ¿no? Pero una vez que hemos dicho todo eso, ya tenemos la buena definición de lo que es un gobierno corporativo, un buen gobierno, ¿no? Desde el punto de vista político y de derecho. Se puede pasar a precisar ahora la definición ya orientada a lo que es lo corporativo y ahí se entiende mucho mejor si es que si hubiéramos tenido solamente el concepto este. El señor Olcese en el 2005, hasta particularmente yo no ando muy de acuerdo con este señor, pero dice cosas bien interesantes y lo que es interesante hay que respetar, ¿no? Por eso lo he incluido en mi presentación también. Indica de que las empresas no se pueden dar el lujo de seguir modas y decir, no, esto está de moda y ahora voy a instalar este tipo de gestión para mi empresa. Hace 400 años que estamos viendo cuál va a ser la mejor forma de manejar una empresa, cuál va a ser la forma de tener un buen gobierno en las compañías, buscando encontrar los intereses de la gente que invierte y de la gente que maneja.
Eso es muy, muy importante porque en una época, como les decía, los inversionistas se consideraban como dotados de una cierta capacidad que nadie más la podía tener, pero se ha visto que eso se llega fácilmente a una ineficiencia total. No siempre el que invierte sabe qué es lo que tiene que hacer para lograr mejores beneficios. Eso se ha demostrado. De ahí nace de que incluso ya en el siglo XVI, es decir, en 1700, los administradores ejecutaban y los propietarios supervisaban, de todas formas, no les dejaban, ¿no? Los administradores estaban ejecutando, pero los otros estaban supervisando y rompiendo órdenes, es decir, contradiciendo en muchas ocasiones. El día de mañana les prometo ver estos dos videos que no les he mostrado. Me voy a organizar mejor, pero no quiero que se queden con falta de ver las cosas, ¿no? Y en el siglo ya XVII, debido a la fusión de las empresas, esta opción ya no era posible. No puedo tener un administrador y el otro con su chicote, el dueño, ahí haciéndole trabajar. Y aparece en ese momento el consejo, un consejo que incluía 24 personas. Seguramente que el que hizo no tenía muchas nociones matemáticas, ¿no? Porque cualquiera se puede dar cuenta que si tengo un número par, voy a llegar fácilmente a un empantanamiento, ¿no? Y no era, son 24, dice, nunca van a estar de manera tan equilibrada, los unos no y los otros sí, pero sí se ha dado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, este consejo de 24 miembros era nombrado nuevamente por los propietarios, pero ya los dejaban y les ponían la responsabilidad en las espaldas de hacer florecer la empresa, de darle la característica necesaria como para que gane. Lo que sí les daban los propietarios era ese mandato, digamos, pero inmediatamente tenían que, no sé qué, creo que ya es hora, ya va a ser hora. Pero los otros tenían que definir las estrategias y las rutas de navegación. En 1623, colegas, ocurre de que este consejo se disminuye ya a 9 miembros, ¿no? Era similar al consejo de supervisión de las sociedades anónimas que tenemos actualmente, ¿no? Ahora ya son 7 o 5. En 1932 ya hay una separación completa de lo que es la propiedad y el control de las empresas. ¿Ven? Ya se está constituyendo, ya se está armando lo que es el buen gobierno corporativo. A ver, un minutito, perdón. ¿Aló? Sí, estoy en clases. Sí, estoy en clases. Gracias, muy gentil. Mil disculpas. Insiste tanto, pensé que era urgente. Ahí vamos a quedar, colegas, pero no se vayan todavía y vamos a llamar la asistencia. No sé si es esto, sí. Y cualquier duda que tengan, por favor, con toda confianza, el día de mañana me la formulan. Melissa. Presente. Vamos a poner aquí. Oh. Bien. Edgar. Presente. Yamil. Nos hemos saludado al inicio ya con Yamil. Sí, presente. Talia. No es la que no viene, ¿no? Sarina. Daniel. Presente, licenciado. Ariel Santos. Presente, doctor. Muy bien. Jennifer. Presente, doctor. Muy bien. Igner. Presente. Muy bien. Luis Jorge. Presente, doctor. Vanessa. Presente, doctor. Esther Damiana. Sí, pues él ha leído. Presente, también. doctor. Y María del Pilar. María del Pilar. Presente, doctor. Ya. Perfecto, entonces son las 21 en punto.
Así que ahí vamos a quedar. Sin embargo, colegas, por favor, lean las instrucciones de la primera tarea que hay que hacer. Hay que hacer una tarea que se llama elaborar un mapa mental, ¿verdad? Entonces, ese mapa mental, elabórenlo. Y lo que sí quiero quedar con ustedes, como les dije, hay un ejemplo, es muy sencillo. Empiecen, suban, no se preocupen de que esté o no esté perfecto, ¿ya? Lo que yo quiero es empezar a discutir con ustedes por este medio sobre la base de lo que vayan elaborando. Entonces, está fijado inicialmente para el 12. Sería el jueves, ¿no? ¿Sábado? Doctor, ¿podría ser hasta finalizar el día domingo? Miren, ustedes se van a complicar la vida porque ese señor es el dueño, así que hay que Gatito. perdonarlo. Su cola, sí. Entonces, no, ¿saben qué? Yo quiero decirles de que tienen que mandar cuanto antes estos trabajos. ¿Por qué? Si ustedes elaboran y mandan, van a tener la posibilidad de mejorar. Yo les voy a dar una retroalimentación y así van a ir construyendo algo que va a ser mucho más útil para la formación, porque van a aprender más y van a mejorar su nota también. Ya les expliqué esto el día de ayer. Sin embargo, les repito porque es muy importante. Entonces, no traten de alargarse lo más que puedan, lo más tarde posible, así dentro de una semana, para tener esa posibilidad de retroalimentarnos entre nosotros. Así que yo les sugeriría que se queden nomás hasta el sábado o incluso hasta el viernes, pero manden antes, y una vez que ya hayan mandado tienen la posibilidad de seguir corrigiendo hasta fin de semana, aunque sea, ¿no? Lo importante es que manden su primer trabajo. Los mapas mentales son como son conceptos de lo que hemos ido viendo, ¿no, doctor? Exacto. En primer lugar, le estaremos dejando para el 12, ¿ya? A ver, veremos lo que nos dice el colega y entonces no ha cambiado nada, así que ¿sí? ¿Ya? Y acaban de ver entonces el enunciado. ¿Y qué es un mapa mental? Aquí les está explicando con mucha calma qué es un mapa mental, definición, aplicaciones, enfoque. No son conceptos, justamente, ¿no? Tony Buzan, que es el creador, hizo esto y adaptó según a las necesidades del individuo. Dijo, pero eran para discusiones que se tenían para poder recabar las ideas de los distintos participantes, ¿no? Aquí también van a tener por qué se utilizan, qué cosas se utilizan, y finalmente van a tener un ejemplo, y este es un mapa mental, en el cual yo estoy poniendo una idea central, la cual en el caso de ustedes va a ser la RSE, ¿no es cierto? RSE y toma de decisiones. Posteriormente irán a desarrollar un aspecto, la RSE en el mundo, la RSE en Bolivia. Aquí pondrán la definición de la RSE y a continuación podrían poner lo que son los avances que tiene Bolivia. Los ejemplos me da un poco vergüenza poner eso porque no tiene ningún sentido, pero algún otro elemento que a ustedes les ayude más bien a reforzar. Oh, perdón, nada de los ejemplos ni nada. Tienen que poner las 5 fases. Las 5 fases con una breve explicación. La del grafiquito, la de Bazán. ¿Ya? No la anterior. Y listo, hayan armado su mapa mental. Colegas, lo ideal, lo interesante sería que utilicen ustedes cualquiera de estos paquetes que están aquí. Muchos son gratuitos, ¿ya? Pero digamos que hay uno que anda peleado con la informática, que no puede, que no le da, y quiere mandar antes que todos, háganlo a mano, no importa, con una letra muy legible, lo más legible que se pueda. Nombran de la forma, de la manera en la que está indicando en el documento y después recién suben a la plataforma, ¿ya? Entonces aquí dice, por ejemplo, ya han elaborado, ya sea con un paquete de esos o a mano. Una vez que han elaborado, van a exportar su archivo en formato PDF. Por favor, siempre en PDF.
Pero si están trabajando a mano, pueden mandar en JPG o PNG. Ustedes saben, cualquiera de estas dos extensiones, pero ninguna otra. No pueden mandar en GIF, por ejemplo. ¿Cómo van a nombrar su documento? El señor Carlos Pérez, que tiene un tilde en la E, ha nombrado de la siguiente forma. Ha puesto Carlos, sin poner espacio, la primera con mayúscula Pérez, y luego le ha puesto mapa.pdf. No utilicen tildes, no utilicen ñes, no utilicen sus 3 apellidos, sus 2 apellidos, 3 nombres, nada. Primer nombre, primer apellido, mapa, PDF. Yo les pido eso, por favor, porque va a entrar a un sistema automático en el cual se va a almacenar y nos va a dar a nosotros la posibilidad de corregir muy rápido. Así ganamos tiempo en lo esencial y no perdemos tiempo tratando de corregir nombres que después no se puede reconocer. Cuidado que le pongan primera versión, segunda versión, mejorada, aumentada, nada, siempre el mismo nombre. Reemplazan el anterior y ponen el nuevo. ¿Ya, colegas? No tienen que sobrepasar los 2 megabytes para subir, entonces eso tienen que prever. ¿Listo? Eso todo sobre responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Correcto, solamente sobre RSE, lo que hemos visto en la unidad de competencia número 1, ¿no? La RSE en el mundo, la RSE en Bolivia, el concepto de RSE y las 5 fases. Ya, casi se los he hecho su tarea nomás, ¿sí? Bajo un formato parecido a este. Si quieren ponen imágenes más pequeñas, este es otro estilo, ¿no? Y así van a tener mucho más espacio para poner. No vayan a sobrepasar los 3 niveles, es decir, este es un nivel, segundo nivel y tercer nivel más hagan, pero ya no le hagan muchos otros niveles más. ¿Sí? Traten de concatenar todo en eso. Bien. Todo en una misma hoja, ¿verdad? ¿Cómo? Todo en una misma hoja. En una sola hojita. Ese es el desafío que tienen que tener. No vayan a ocupar varias hojas. Hagan el esfuerzo de meter en una hoja, en una sola hoja. Muy bien. No tienen que extenderse en las explicaciones, pero tampoco tiene que ser demasiado telegráfico, ¿no? Hagan algo equilibrado. Muy bien. ¿Está bien? Aquí hay otro mapita, por ejemplo, un poco más complejo. Es otro ejemplo. Y es así como han hecho ellos. Ustedes pueden ver de la forma que quieran. Perfecto. Y estos paquetes se los descargan de internet o se los consiguen. Me han dicho que en la puerta de la universidad también venden, pero bueno, ustedes ya verán, ¿no? Este es el mejor. Este es el más adecuado, el Mind Manager de Mindjet. Este si se lo bajan, ustedes lo instala y funciona 29 días. Después les empieza a decir que compra. Este otro es un paquete alemán, Mainster, que es gratuito. El IMAP, este no es gratuito, es para los que manejan Macintosh o Apple, ¿no? Este otro, Xmain, es para los que utilizan Linux y trabajan con software abierto. Y este otro es más bueno, gratuito también. FreeMind se llama. Bien, colegas, creo que está claro, ¿no? Tienen que subir cuanto antes. Yo diría a la fecha, no, al límite puede ser, pues si me mandan el sábado, yo ya no les corrijo nada, simplemente les pongo una nota nomás, ya, ¿no? Aplazada, así. O bueno, si han hecho un buen trabajo, aprobado. Pero es mucho mejor que aprovechen de esa posibilidad que les estoy dando de ir mejorando continuamente. Suban mañana mismo lo que tengan y listo, ya. Con eso van a ir por mejor camino. Perfecto. Bien, colegas, entonces nos estamos viendo el día de mañana a las 19:30. Sí. Muy bien, muchas gracias. Buenas A ustedes noches. las gracias. Que descansen. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Muchas chicos. gracias. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. No se olviden. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, compañero. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Colegas, tienen que llenar su formulario, no se olviden.
Esther, se lo voy a habilitar el que se quedó a medias también. Ay, sí. Llenen ese formulario, no cuesta nada. Por favor, en este momento lo va a habilitar, doctor. Sí, sí, estoy por hacer eso mismo. Ya, doctor. Voy a completar el formulario. Perfecto, ahora le estoy poniendo. Muchas gracias, doctor. No hay por qué. Chao, Esther, chao. Chao, Luis. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Aquí. Querido doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Joseph, ¿cómo estás tú? Aquí Me alegro. escuchando su clase tan interesante, querido Lick. Me alegro. Sí. Y el Lick estará cansadito, Lick, mañana entonces con las clases. Sí, sí, a la misma hora. Muy bien, querido Lick. Descansa Perfecto, entonces. pues. Gracias, igualmente. Hasta mañana, querido Lick. Hasta mañana.